Muy bien, acá estamos de vuelta, obligados. Bueno, chicos, hoy vamos a ver el último trabajo práctico ya, que es el práctico de temperatura, calor y termodinámica. Vamos a empezar con algo sencillo, que es la conversión de unidades entre los distintos sistemas. ¿Comenzaron a ver ya temperatura y calor? No, profe, todavía no terminamos electromagnetismo. Nos falta ver el vector de Poynting y de ahí creo que vamos a ver termodinámica. Bien, bueno, esta es una excelente oportunidad para verlo. Eh, Recuerden que tenemos tres escalas termométricas, tres escalas de medición de temperatura. La escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. La escala Celsius se toma como referencia el punto de congelación del agua y el punto de ebullición. Y entre esos dos puntos se lo divide en 100 partes iguales y se obtiene la escala Celsius. La escala Fahrenheit también se toma como punto de referencia el punto de congelación del agua y el de ebullición, solamente que se lo divide esos dos puntos en 180 partes iguales. Por eso es la diferencia, digamos, que tenemos entre la escala Fahrenheit y la escala Celsius. Y la escala Kelvin tiene la misma división de la escala Celsius, solamente que el cero de la escala Celsius está a menos 273 grados Celsius, ¿no? El 0 grado Kelvin, está a menos 273,15 grados Celsius. Por lo tanto, a 0 grados Celsius vamos a tener 273,15 grados Kelvin, y a 100 grados Celsius vamos a tener 373 grados Celsius. 373 grados Kelvin, perdón. De la misma forma, a los 100 grados Celsius vamos a tener 180 grados Fahrenheit, porque son los mismos puntos, solamente que tenemos distintas divisiones de cada una de las escalas. Por eso, esta es la formulita, digamos, que utilizamos para pasar una temperatura en grados Celsius, esta es la formulita que lo utilizamos para pasar a grados Fahrenheit. Y esta es cuando tenemos como dato la temperatura en grados Fahrenheit y la queremos pasar a grados Celsius. Y una vez que la obtenemos en grados Celsius, pues como sabemos que la relación entre los grados Kelvin y la escala Celsius tienen la misma división, pues solamente tenemos que jugar, digamos, con el más o menos 273,15 para ver si cuando lo pasamos de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. No tenemos una formulita directa, digamos, para pasar de Kelvin a Fahrenheit. Lo que hacemos de forma práctica, digamos, si tenemos una temperatura en grados Fahrenheit y la queremos pasar a grados Kelvin, lo que hacemos primero la pasamos a grados Celsius y una vez que la tenemos en grados Celsius recién la pasamos a grados Kelvin. O la otra sería, pues, incorporar, digamos, el 273,15 acá en esta fórmula, ¿no? Pero para no confundirse, digamos, porque son las fórmulas estándar entre Fahrenheit y Celsius, pues la pasamos primero a Celsius y después a Kelvin. Y de la misma forma cuando pasamos de Kelvin a Fahrenheit. Primero la pasamos a Celsius y después, una vez que tenemos la temperatura en Celsius, recién la pasamos a Fahrenheit. Bueno, acá en este ejercicio pues nos piden que estas temperaturas que tenemos acá, que están expresadas en grados Celsius, pues que las expresemos en grados Fahrenheit y en grados Kelvin, ¿no? Utilizando la formulita que tenemos ahí. Y acá al revés, estas temperaturas que están en grados Fahrenheit,
que la expresemos en grados Celsius y Kelvin. Y acá también, estas temperaturas que tenemos en grados Kelvin, pues que las expresemos en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Eso es simplemente aplicar cada una de las formulitas prácticas que tenemos ahí, ¿no? Así que eso se los dejo para el miércoles. Vamos a ver algo más interesante. Dice, ¿a qué temperatura da la misma lectura un termómetro en escala Celsius y un termómetro en escala Fahrenheit? Pues para eso, de cualquiera de las dos ecuaciones que nosotros habíamos visto, pues las temperaturas que tenemos acá van a ser las mismas, porque queremos saber a qué temperatura miden lo mismo los dos. Por lo tanto, la temperatura acá la vamos a llamar T simplemente porque van a ser las mismas temperaturas, le vamos a sacar el subíndice, digamos, y vamos a operar acá porque acá nos va a quedar una T acá y una T acá, pues vamos a operar matemáticamente, digamos, para poder saber cuál es el valor de T. Al 9 lo pasamos multiplicando, aplicamos propiedad distributiva del 5 con respecto al paréntesis, y después ponemos hacia un lado del signo de la igualdad las T, sacamos factor común, y resolvemos matemáticamente, digamos, y es a esa temperatura, a menos 40, digamos, los dos termómetros van a medir lo mismo, menos 40 grados Celsius y menos 40 grados Fahrenheit. Acá, ¿qué pasó? Ahí está. Dice, ¿cuál será la capacidad calórica para pasar de 10 grados Celsius a 50 grados Celsius una masa de 10 kilogramos de agua? Q es la cantidad de calor. Acá lo que expresamos, digamos, como capacidad calórica es la cantidad de calor, y nos dice, nos da una noción, digamos, de cuál es la cantidad de calor que tenemos que dar de aporte a un cuerpo para hacerlo subir un determinado salto de temperatura. Y esa cantidad de calor depende de la masa del objeto a la que queremos calentar o aplicarle ese salto térmico, el coeficiente de la capacidad calórica que tiene ese elemento, que va a depender de qué material estemos tratando de calentar, ¿no? Y el delta T. El delta T, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Pues acá vamos con los 10 kilogramos de agua. Este es la capacidad calorífica del agua, que es igual a 1 kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius. Y este es el salto térmico que queremos lograr. Entonces, necesitamos 400 kilocalorías de calor para aportarle a estos 10 kilogramos de agua para que su temperatura aumente desde 10 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Cada vez que queremos hacer un salto térmico a un objeto, nosotros tenemos que aportar o sacarle una cierta cantidad de calor. Una cierta cantidad de calor. Bueno, acá tenemos el mismo ejemplo, solamente que ahora tenemos 10 kilogramos de hierro. 10 kilogramos de hierro. Entonces la fórmula va a ser lo mismo, tenemos 10 kilogramos, solamente que tenemos que utilizar la capacidad, el calor específico, la constante calor específico que depende de cada material. El hierro tiene 0 calorías sobre el kilogramo por grado Celsius. Por lo tanto, para calentar al hierro necesitamos una cantidad de calor menor, casi 10 veces menor, que para un 10 kilogramos de agua. Necesitamos más energía
para calentar el agua o para lograr este salto térmico de temperatura con 10 kilogramos de agua que con 10 kilogramos de hierro. Y eso se debe a que el coeficiente, el calor específico del hierro es mucho menor que el calor específico del agua, ¿no? Bien. Acá también tenemos algo parecido, solamente que dice, se tienen 200 gramos de cobre a 10 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor se necesita para elevarlos a 100 grados Celsius? Pues para el cobre, acá podemos hacer el cálculo, digamos. Masa serían los 0,2 kilogramos, porque acá nos daban en gramos. El calor específico del cobre también observen que es mucho menor que el del hierro, o sea que es más fácil de calentarlo, digamos. Y acá tenemos el salto térmico que nos pide. Por lo tanto, para poder lograr que esos 200 gramos de cobre pasen de 10 grados Celsius a 100 grados Celsius, pues tenemos que aportarle 1674 kilocalorías de calor, ese volumen o esa masa de cobre, para que se produzca ese salto térmico. Ahora bien, dice, se tienen 200 gramos ahora de aluminio. 200 gramos de aluminio, que también tienen una temperatura inicial de 10 grados Celsius y se les suministra la misma cantidad de calor que el cobre. Y nos preguntan quiénes estarán más calientes. Por lo tanto, esta va a ser la misma cantidad de calor. La misma cantidad de calor nos dice que le aplicamos al cobre, va a ser la misma cantidad de calor que le apliquemos acá al aluminio. Vamos a tener la misma masa, que son 200 gramos, pero el calor específico del aluminio es 0,217, o sea que es más grande que el calor específico del cobre. Y como queremos averiguar cuál es la temperatura final que va a tener, porque no la tenemos y aparte nos están preguntando a qué temperatura, cuál de los dos estará más caliente, pues esta será nuestra incógnita, la temperatura final del aluminio, porque acá tenemos como dato también la cantidad de calor que le tenemos que aportar, que era lo mismo que la del cobre. Entonces despejamos la temperatura final de esta fórmula. Todo esto acá que está multiplicando va a pasar dividiendo a la cantidad de calor, y la temperatura inicial que está restando va a pasar sumando hacia el otro miembro. Por lo tanto, cuando resolvemos esto, nos da acá que va a estar a 48 grados, 65 grados Celsius. O sea que con la misma cantidad de calor en los dos elementos, al cobre, que tiene un calor específico chiquitito, llegamos a los 100 grados Celsius. Pero en el aluminio, que tiene un calor específico mayor, pues solamente llegamos a 48 grados Celsius. Eso es lo que tenemos que leer. Y evidentemente eso se debe a la característica física constitutiva atómica de cada uno de los materiales, ¿no? Por eso el calor específico depende de qué tipo de material estamos tratando de producir ese salto térmico. Acá, ¿qué nos dice? Dicen 300 gramos de agua a 18 grados Celsius, se introducen 250 gramos de hierro a 200 grados Celsius. Determinar la temperatura de equilibrio. Bien, acá lo que tenemos que introducir es el concepto de equilibrio térmico. Siempre el calor, que es una forma de energía que se transporta de un objeto a otro, siempre el calor va del objeto más caliente al objeto menos caliente. Por eso es que
A ver, les hago una pregunta de examen final. Les hago una pregunta de examen final. Cuándo se enfría más rápido el mate cocido? ¿Cuando le saco el saquito de mate cocido o cuando lo dejo adentro del mate cocido? Cuando se lo saca, profe. ¿Por qué? Y- Porque le da saquito. ¿Por qué? No escuché. Porque la temperatura ambiente es menor que la temperatura del agua. Está bien, por eso se enfría el mate cocido, digamos, pero ¿cuándo se enfría más rápido? ¿Cuando tiene el saquito de mate cocido o cuando le sacamos el saquito de mate cocido? Cuando se lo sacamos, porque ayuda el saquito a mantener la temperatura. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Sería al revés, tendríamos que verlo desde el lado del saquito. ¿Por qué? Porque cuando yo le saco el saquito está caliente, o sea que tiene una cantidad de calor ya el saquito en sí. Entonces, cuando yo le saco el saquito, también le estoy quitando una cantidad de calor a la infusión del mate cocido. Por lo tanto, la taza le estamos sacando una cantidad de calor que la sacamos cuando sacamos el saquito. Por lo tanto, cuando sacamos el saquito se va a enfriar más rápido porque va a tener menos cantidad de calor lo que queda en la taza. Y el equilibrio térmico se produce cuando se enfría, cuando nosotros decimos, uy, se me enfrió el mate cocido. ¿Y por qué? Porque ha llegado al punto de equilibrio o al equilibrio técnico con la temperatura del medio ambiente. Recuerden que recién dijimos que el calor se transporta o se transfiere porque es una energía, es una forma de energía, desde el objeto más caliente al menos caliente. Y evidentemente cuando nosotros ponemos el agua caliente, digamos, esa es la que tiene la mayor temperatura, pero nosotros a medida que va pasando el tiempo, toda esa energía se va transfiriendo al medio ambiente. Se va transfiriendo al medio ambiente que tiene una temperatura ambiente, por poner un número así de ejemplo, 24 grados. 24 grados. Y nosotros el agua, digamos, que le hemos hecho antes de romper el hervor, que pueden ser a los 90 grados o a 95 grados Celsius, digamos, entonces la infusión del mate cocido está mucho más caliente que el medio ambiente. Y luego, cuando nosotros decimos que el mate cocido se ha enfriado, es porque ha llegado a un equilibrio térmico con el medio ambiente, que es el material más frío. O sea que el té está a la misma temperatura, que el medio ambiente. A la misma temperatura que el medio ambiente. Ahí es cuando se produce el equilibrio térmico. O sea que se da esto, digamos, se da esto que tenemos acá. El calor absorbido por el medio ambiente es igual al calor cedido por el mate cocido. Esto es algo así, Profe, lo que pasa, sí, sería un proceso inverso si lo pensamos como que quitamos hielo de un recipiente con líquido. claro, exactamente, sí, sí, todos los procesos son reversibles. Cuando vean, ya van a ver, digamos, en cambio de estado, cuando se ven los cambios de estado que se producen en el agua, van a ver, digamos, cómo pasamos de sólido a líquido, de líquido a gas, y después cómo volvemos, digamos, de gas a líquido y de líquido a sólido. O cómo también podemos pasar de sólido a gas directamente o de gas a sólido. Sí, todos los procesos son reversibles. Entonces, volvamos al problema. ¿Qué nos decía?
En 300 gramos de agua que están a 18 grados Celsius se introducen 250 gramos de hierro a 200 grados Celsius. Evidentemente, el hierro que está mucho más caliente o que tiene una temperatura mucho mayor, le va a transferir energía calórica a la masa de agua que está a 18 grados. Por lo tanto, los 18 grados del agua van a ser la temperatura inicial del agua, porque se va a elevar su temperatura debido a que el hierro está a una temperatura mayor. Y el hierro, los 200 grados Celsius del hierro va a ser la temperatura final del hierro, porque como lo estamos introduciendo en un objeto que está más frío, pues va a perder calor o va a transferir calor hacia el agua. Por lo tanto, esta va a ser la temperatura final del hierro. Entonces ahora planteamos las fórmulas que nosotros ya conocíamos de la capacidad calórica, que era la masa por el calor específico, por el delta T de cada uno de los elementos, del agua y del hierro. Tenemos la masa, 0,3 kilogramos, el calor específico del agua, que era igual a 1, el calor específico del hierro, que lo habíamos visto que era 0,114, y acá, como dijimos, el agua que está a 18 grados Celsius va a aumentar su temperatura, ¿cierto? Porque le estamos introduciendo un objeto que está más caliente. Y acá también la temperatura final, acá está... No sé por qué está con menos acá. Acá debería ser la temperatura inicial. Acá tiene que ser... está bien, es la temperatura final a la que va a llegar. Está bien, acá en realidad esto acá se debería llamar temperatura de equilibrio térmico. Y esto también la temperatura de equilibrio térmico. Acá, así. Entonces, esto sí va a ser la temperatura final, digamos, inicial del hierro, digamos, hasta lograr su temperatura de equilibrio térmico cuando se junte con el agua. Entonces, estas dos fórmulas, hacemos distributiva acá y nos va a quedar, acá también tenemos que reemplazar, equilibrio térmico, y acá, equilibrio térmico. Entonces, como los dos van a estar a la misma temperatura, sí, las podemos igualar, digamos. Las podemos igualar por esto, ¿no? Por la cantidad de calor cedido por el hierro va a ser igual a la cantidad de calor absorbido por el agua. Entonces podemos igualar y desde acá tenemos que juntar, digamos, donde tenemos las temperaturas, acá equilibrio térmico. Acá también tiene que ser equilibrio térmico. Acá también equilibrio térmico. Bueno, y como dijimos, juntamos hacia un lado de la igualdad todas las temperaturas para poder sacar factor común y para poder operar matemáticamente. Y eso pues nos va a ser la temperatura final a la que van a lograr el equilibrio térmico los dos objetos. Observen que también debido al efecto del coeficiente térmico del hierro, al ser tan chico, también disminuye rápidamente su temperatura. Porque observen que el agua que tiene 1, o sea, un mayor coeficiente, un mayor calor específico, pasa de 18 a 33. Pero el hierro pasa de 200 grados Celsius a 33, 79 grados Celsius. O sea que el salto térmico, digamos, que se produce en el hierro es mucho mayor que en el agua.
Y eso es debido al calor específico del hierro, ¿no? Porque es más chico, digamos, que el calor específico del agua. Bien. Bueno, esto es algo también que van a ver como definición, digamos, la ley de Charles. Él es el que demostró, digamos, que en un volumen de un mol de cierto gas ocupa un volumen de 22,4 litros a 0 grados Celsius y de 30,6 litros a 100 grados Celsius. Nos piden que encontremos cuál es el valor de la temperatura al cual el volumen valdría ser. Bueno, para eso hay una formulita que es muy similar, observen que es muy similar a la formulita que teníamos de resistividad o de conductividad o de la variación de la resistencia con la temperatura. Tiene la misma forma, tiene el volumen inicial acá y tiene un coeficiente acá que depende del material. Pues como queremos saber cuál es la temperatura para cuando el volumen sea igual a 0, pues acá lo igualamos a 0. Acá aplicamos distributiva acá para sacar el valor de la temperatura. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Bien, como la temperatura inicial es 0 grados Celsius, como la temperatura es igual a 0 grados Celsius, acá este término se elimina. Este término se elimina, por eso nos queda B sub 0 más B. 22. Este es la constante universal de los gases por la temperatura. Entonces despejando nos queda en función de la temperatura solamente, y nos queda que es menos 273 grados Celsius. Y menos 273 grados Celsius, recuerden que es 0 grados Kelvin. Acá le podríamos poner igual también a 0, no se pone el signito, se pone directamente 0 grados Kelvin. Se lee como 0 grados Kelvin, pero no se pone el apóstrofe redondito, digamos, que ponemos en los grados Celsius. Se escribe la K directamente. Bueno, la ley de Charles y después de la de Gay-Lussac también, son todas relaciones, digamos, de este tipo. Son todas relaciones de este tipo, digamos, entre temperatura, volumen y presión. Temperatura, volumen y presión. Que relacionan, digamos, esos tres parámetros fundamentales de los gases, ¿no? Por eso se ve la ley de los gases ideales, etcétera, y las leyes de Charles y de Gay-Lussac. Dice: un globo lleno de aire tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos cuando la temperatura es de 15 grados Celsius. Si la temperatura inicial se triplica, ¿cuál será el nuevo volumen que alcanzará el globo? Pues, y otra cosa fundamental también en las ecuaciones de las relaciones entre temperatura, presión y volumen, la temperatura siempre se trabaja en grados Kelvin. La temperatura se trabaja en grados Kelvin. Por lo tanto, cuando en un problema como este nos dicen que la temperatura está en grados Celsius, tenemos que pasarla a grados Kelvin para poder recién reemplazar en la fórmula
en la fórmula de la relación de volumen y temperatura. Por lo tanto, pasamos la primera y la otra dijo, la final dijo que era, decía que era el triple de la inicial. Pues será de esta forma. Y nos daban como dato también el volumen inicial. Por lo tanto, de acá de esta relación tenemos que despejar el volumen 2 y pues también nos va a dar en centímetros cúbicos, ¿no? Porque acá los Kelvin, digamos, se van a simplificar y podemos expresar el resultado también en centímetros cúbicos. Al menos que nos pidan que lo expresemos en metros cúbicos, por ejemplo, o en alguna unidad en particular. Acá, como no lo dice, pues simplemente no lo pasamos, digamos, a los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Utilizamos los centímetros cúbicos porque los Kelvin acá se van a simplificar y podemos expresar el resultado directamente en centímetros cúbicos si es que no nos piden específicamente que lo expresemos en otra unidad. También, por lo general, estas ecuaciones o estas relaciones se dan para cuando una de las otras variables es constante. Por ejemplo, acá cuando la relación entre el volumen y la temperatura, acá de forma implícita nos dice que la presión a la que está ese gas es constante. Acá está especificado. Por ejemplo, en la relación acá de presión y temperatura de este problema, acá nos dice que el volumen se mantiene constante. Por eso no aparece la variable volumen. O acá no aparece la variable presión, porque esa variable se mantiene constante. Bueno, dice, se tienen 7 moles de hidrógeno a 52 grados Celsius y a 2 atmósferas de presión. ¿A qué temperatura deberá enfriarse este sistema para que ejerza una presión de 0,5 atmósferas manteniendo el volumen constante? Pues tenemos que pasar las temperaturas a grados Kelvin, como dijimos al principio, y pues de acá tenemos que despejar la temperatura final o la temperatura 2, digamos, de ese gas. Por lo tanto, será la relación de las atmósferas, que es la presión de cada uno de los puntos, de las situaciones, y los 52 grados Celsius. Acá esto está mal. Esto acá está mal. Acá tenemos que hacer esto. Acá tenemos que hacer esto. Y aquí estamos. Lo vamos a hacer. Son 52. 52 más 273 es algo así como 325. 325. Acá tendría que ser 325 Kelvin. Y eso daría algo así como, vamos a sacar la supercalculadora. Se murió la calculadora. Se murió la calculadora. Vamos a utilizar el super celular. 325 por 0,5 dividido 2. 81,25. Grados Kelvin. Ok, ahora sí. Bien.
Y después también en otras de las fórmulas también vamos a poder relacionar las tres variables, siempre con una condición inicial y una condición final, digamos. Por eso tenemos acá de un lado del signo de la igualdad las condiciones iniciales, digamos, presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Y presión 2, volumen 2 y temperatura 2, que va a ser la segunda condición. Dice una muestra de gas ideal, esto es para los gases ideales. Se encuentra originalmente a 100 grados Kelvin. ¿Cuál será la temperatura final de este gas si su volumen se triplica y su presión se duplica? Entonces, pues, el volumen 2 va a ser 3 veces el volumen 1, porque dice que se triplica, y la presión 2 será 2 veces la presión 1. Entonces, cuando despejamos la temperatura final, o la temperatura en el punto 2, y acá reemplazamos los valores del volumen 2 y de la presión 2. Por lo que teníamos acá, el doble de la presión 1 y el triple del volumen 1. Entonces esto se va a simplificar con esto y la presión 1 con la presión 1. Por lo tanto nos va a quedar directamente 100 grados Kelvin por 2 y por 3. Por lo tanto la temperatura final será de 600 grados Kelvin. La condición, esto tal vez lo hayan visto en química, ya tuvieron química, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sí lo vimos Bien. en química el año pasado. Perfecto. Las condiciones de temperatura y presión estándar para un gas se definen como a una temperatura de 0 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. Si se quiere mantener un mol de un gas ideal en una habitación a temperatura y presión estándar, ¿qué tamaño debe tener el recipiente? Pues desde la ecuación de gas ideal despejamos el volumen. Esta es una constante, la constante de los gases universales, N la cantidad de moles, la temperatura y la presión. Pues nos va a dar los 22,4 litros que nos decía, digamos, Don Charles, ¿no? Don Charles que decía que eso, los 22,4 litros están en un mol. En un mol de una sustancia tiene 22,4 litros. Y acá también tenemos un ejemplo que se aplican, digamos, cuando vean termodinámica o cuando vean la primera y la segunda ley de termodinámica, van a ver cómo los motores de un automóvil, digamos, es una máquina termodinámica, ¿no? Porque produce a través de una reacción química que produce una cierta cantidad de calor, ese trabajo, digamos, producido por la explosión en las cámaras de combustión, parte de esa energía calórica se transforma en trabajo mecánico útil y parte de esa reacción química se transforma en calor, ¿no? Por eso es que los autos tienen que tener un radiador con agua fría para que no se fundan, ¿no? ¿Saben cuál es el principio de funcionamiento de los motores de combustión interna? Repito, ¿saben cuál es el principio de funcionamiento de un motor de combustión interna, así como el de los autos, de los camiones? Bien. Acá nos dan un ejemplo de cómo se produce, digamos, ese intercambio de calor en un motor de combustión interna. También es un ejemplo gráfico, digamos, pero estamos aplicando la ley de los gases ideales, ¿no? Bueno, dice, una mezcla de aire y gasolina se comprime los cilindros antes de encenderse. Un motor representativo tiene una razón de compresión de 9 a 1. Eso significa que un volumen de
un volumen acá de la mezcla, digamos, se comprime 9 veces hasta que llega acá a su puerto, hasta punto muerto superior del pistón, ¿no? Se comprime 9 veces todo este volumen que tenemos acá cuando se llena la cámara de combustión. Observen acá que la válvula de admisión está abierta y este pistón está en bajada, digamos, está succionando, entonces el combustible, digamos, entra por acá, hasta que se llena toda la cámara de combustión. Una vez que se llena todo, cuando está en el punto muerto inferior, esta válvula se cierra. Entonces cuando sube el pistón, se comprime 9 veces todo este volumen que teníamos lleno acá, se comprime 9 veces acá en la cámara de combustión, y cuando está en su punto muerto superior el pistón, se enciende la chispa de la bujía. Y la chispa de la bujía, digamos, es la que produce la explosión, digamos, de todo ese gas que está comprimido. Entonces, la explosión de ese gas y la expansión debido a la explosión de ese gas es el que produce la fuerza útil sobre el pistón. Y esa fuerza útil es la que se traduce como trabajo mecánico a través de la caja de cambio, el cigüeñal, y el que hace girar en definitiva las ruedas. Pero también parte de esa energía calórica que se transforma en mecánica también se disipa a través de los elementos con los que está compuesto el motor, por el bloque, por la tapa de cilindro, etc. Por eso es que necesitamos un radiador, digamos, que haga circular agua acá por el motor para que no se funda, digamos. Y acá vuelve al radiador, digamos, el radiador que está lleno de agua, y por eso también tenemos acá un ventilador. ¿Por qué? Porque el agua ingresa fría, toma el calor producido por el motor, y acá cuando viene caliente, digamos, y vuelve a la serpentina del radiador con el ventilador, con el electro, se enfría nuevamente para salir con una menor temperatura acá, ¿no? Entonces de esa forma podemos enfriar el motor. Por eso siempre tenemos que revisar el nivel del agua del radiador, para que no se quede quemado, si no se funde. El calor producido por la explosión es tal que se llega a fundir el bloque o la tapa de cilindro o la junta de la tapa de cilindro. Bien, entonces dice que la presión inicial es de 1 atmósfera y la temperatura inicial es de 27 grados Celsius, que es cuando ingresa acá el combustible a la cámara, al cilindro, digamos. Es cuando ingresa el combustible al cilindro, tiene esas condiciones. Y después en la compresión, la presión aumenta a 21,7 atmósferas. Y nos piden que calculemos cuál es la temperatura que alcanza el gas comprimido acá antes de que se produzca la explosión. Entonces las condiciones del estado 1, las condiciones iniciales, pues van a ser 1 atmósfera, van a ser, el volumen 1 va a ser 9 veces el volumen 2, y la temperatura inicial van a ser los 27 grados Celsius, esto que teníamos acá, que lo expresamos en grados Kelvin. En la situación 2, cuando el pistón ya está arriba y ya ha realizado la compresión de toda la gas de combustión, la presión va a ser de 21,7 atmósferas, el volumen se ha reducido 9 veces, y nos piden que calculemos cuál es la temperatura. Pues de la ley de los gases ideales podemos despejar acá, podemos despejar la temperatura final, y con las variables y los datos que teníamos del problema, pues vamos a encontrar que este es el salto térmico que tiene, digamos, desde los 300 grados Kelvin pasa a 723 grados Kelvin. O sea que de los 27 grados Celsius pasa a 450 grados Celsius. Por eso es que necesitamos agua para emanar toda esa cantidad de calor que se produce durante la explosión, digamos, de esa mezcla de aire y combustible.
Bueno, chicuelos, hemos terminado. Hoy me surgió una duda. Hoy me surgió una duda porque no recordaba cuándo habíamos puesto el examen. ¿Recuerdan cuándo era el examen? Si no estoy mal, el 14, profe, lunes 14 creo que. A ver, El 14. revisando. Correcto. Tercer parcial. Bien, ¿y esta semana tienen exámenes? No, profe, la semana que viene tenemos 2. Bien. Bueno, les consulto, ¿quieren que tengamos clase de consultas, las clases que nos quedan, o nos juntamos directamente el lunes 14? Y el lunes que viene podríamos hacer como una clase de consulta general, profe. O no sé si el miércoles, digo, pero por lo menos al menos una clase, sí, profe. El lunes que viene lo Ajá. hagamos. El lunes que viene hagamos un repaso general de los trabajos prácticos que van a ingresar en el examen, en el tercer examen. Y sí, me parece una buena idea. Así hacemos un repaso general. Y bueno, y después ya nos veremos directamente el 14. Bueno, profe, en el parcial entra hasta este tema incluido, digamos, el del 14. Sí, hasta este tema incluido. Listo. Bueno, profe. Bueno, chicos, ha sido un gusto verlos. Nos vemos entonces el próximo lunes. Bueno, profe, no hay problema. Bueno, profe, nos vemos. Que ande bien. Nos vemos, Luego. profe, que ande bien. Que anden bien, Tenga hasta buena luego. semana. Igualmente, hasta luego. Sí, Facundo, de las 7 hasta hoy. Muy bien. Hasta luego, que anden bien.